Capítulo 2. No os conforméis a la mentalidad de este mundo. La Iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual. Enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. Número 28. La meditación del diálogo entre Jesús y el joven rico nos ha permitido recoger los contenidos esenciales de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el comportamiento moral. Aquellos son la subordinación del hombre y de su obra a Dios, aquel que solo Él es bueno. La relación entre el bien moral de los actos humanos y la vida eterna, el seguimiento de Cristo que abre al hombre la perspectiva del amor perfecto y finalmente el don del Espíritu Santo, fuente y fuerza de la vida moral de la nueva criatura. La Iglesia, en su reflexión moral, siempre ha tenido presente las palabras de Jesús. Dirigió al joven rico. En efecto, la Sagrada Escritura es la fuente siempre viva y fecunda de la doctrina moral de la Iglesia, como ha recordado el Concilio Vaticano II. El Evangelio es fuente de toda verdad salvadora, de toda norma de conducta. La Iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, no solo sobre las verdades de fe, sino también sobre el comportamiento moral, es decir, el comportamiento que agrada a Dios, llevando a cabo un desarrollo doctrinal análogo al que se ha dado el ámbito de las verdades de fe. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, que la guía hasta la verdad completa, no ha dejado ni puede dejar nunca de escrutar el misterio del Verbo encarnado, pues sólo Él se esclarece el misterio del hombre. La reflexión moral de la Iglesia, hecha siempre a la luz de Cristo, el Maestro bueno, se ha desarrollado también en la forma específica de la ciencia teológica llamada teología moral, ciencia que acoge e interpela la divina revelación y responde a la vez las exigencias de la razón humana. La teología moral es una reflexión que concierne la moralidad, o sea, el bien y el mal de los actos humanos y de la persona que los realiza, y en este sentido está abierta a todos los hombres, pero es también teología, en cuanto reconoce el principio y el fin del comportamiento moral en aquel que solo Él es bueno, y que dándose al hombre en Cristo, le ofrece las bienaventuranzas de la vida diaria. El Concilio Vaticano II invitó a los estudiosos a poner una atención especial en perfeccionar la teología moral. Su exposición científica, alimentada en mayor grado con la doctrina de la Sagrada Escritura, ha de iluminar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en el amor para la vida del mundo. El mismo concilio invitó a los teólogos a observar los métodos y exigencias propios de la ciencia teológica y a buscar continuamente un modo más adecuado de comunicar la doctrina a los hombres de su tiempo, porque una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades, y otra el modo en que se formulan, conservando su mismo sentido y significado. De ahí la ulterior invitación dirigida a todos los fieles, pero de esta manera particular a los teólogos. Los fieles deben vivir estrechamente unidos a los demás hombres de su tiempo y procurar comprender perfectamente su forma de pensar y sentir, lo cual se expresa por medio de la cultura. El esfuerzo de muchos teólogos, alentados por el concilio, ya ha dado sus frutos con interesantes y útiles reflexiones sobre las verdades de fe que hay que creer y aplicar en la vida, presentadas de manera más adecuada a la sensibilidad y a los interrogantes de los hombres de nuestro tiempo. La Iglesia, y particularmente los obispos, a los cuales Cristo ha confiado ante todo el servicio de enseñar, acogen con gratitud este esfuerzo y alientan a los teólogos a un ulterior trabajo, animado por un profundo y auténtico temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Al mismo tiempo, en el ámbito de las discusiones teológicas postconciliares,
Se han dado, sin embargo, algunas interpretaciones de la moral cristiana que no son compatibles con la doctrina sana. Ciertamente el magisterio de la Iglesia no desea imponer a los fieles ningún sistema teológico particular, y menos filosófico, sino que para custodiar celosamente y explicar fielmente la palabra de Dios, tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones de pensamiento teológico y de algunas afirmaciones filosóficas con la verdad revelada. Al dirigirme con esta encíclica a vosotros, hermanos en el episcopado, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana, recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Por otra parte, son elementos de los cuales depende la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy, como ayer, conmueven íntimamente los corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué el pecado? ¿Cuál es el origen y fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio, la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos? Estos y otros interrogantes, como ¿qué es la libertad y cuál es su relación con la verdad contenida en la ley de Dios? ¿Cuál es el papel de la conciencia en la formación de la concepción moral del hombre? ¿Cómo discernir, de acuerdo con la verdad, sobre el bien, los derechos y deberes concretos de la persona humana? Se puede resumir en la pregunta fundamental que el joven del Evangelio hizo a Jesús. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Enviada por Jesús a predicar el Evangelio y a hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que Él ha mandado. La Iglesia propone nuevamente, todavía hoy, la respuesta del Maestro. Esta tiene una luz y una fuerza capaces de resolver incluso las cuestiones más discutidas y complejas. Esta misma luz y fuerza interpelan a la Iglesia a desarrollar constantemente la reflexión no solo dogmática, sino también moral en un ámbito interdisciplinar y en la medida en que sea necesario para afrontar los nuevos problemas. Es siempre bajo esta misma luz y fuerza el magisterio de la Iglesia que el magisterio de la Iglesia realiza su obra de discernimiento, acogiendo y aplicando la exhortación que el apóstol Pablo dirigía a Timoteo. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina santa, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se buscarán una multitud de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia y soporta los sufrimientos, realiza la función del evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los problemas humanos más debatidos y resueltos de manera diversa en la reflexión moral contemporánea se relacionan, aunque sea de modo distinto, con un problema crucial, la libertad del hombre. No hay duda de que hoy día existe una concientización particularmente viva sobre la libertad. Los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana. Como constaba ya la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, de ahí la reivindicación de la posibilidad para que los hombres actúen según su propio criterio
y hagan uso de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber. En concreto, el derecho a la libertad religiosa y al respeto de la conciencia en su camino hacia la verdad es sentido cada vez más como fundamento de los derechos de la persona, considerados en su conjunto. De este modo, el sentido más profundo de la dignidad de la persona humana y de su unicidad, así como el respeto debido al camino de la conciencia, es ciertamente una adquisición positiva de la cultura moderna. Esta percepción auténtica en sí misma ha encontrado múltiples expresiones más o menos adecuadas, de las cuales algunas, sin embargo, se alejan de la verdad sobre el hombre como criatura e imagen de Dios, y necesitan, por tanto, ser corregidas o purificadas a la luz de la fe. En algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hacia el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe de seguir la propia conciencia, se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia, pero de este modo ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral. Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolución las crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. A esta ya no se le considera en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que más bien se está orientado a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. El individualismo, llevado a las extremas consecuencias, desemboca en una negación de la idea misma de la naturaleza humana. Estas diferentes concepciones están en la base de las corrientes de pensamiento que sostienen la antinomía entre la ley moral y conciencia, entre naturaleza y libertad. Paralelamente a la exaltación de la libertad, y paradójicamente, en contraste con ella, la cultura moderna pone radicalmente en duda esta misma libertad. Un conjunto de disciplinas agrupadas bajo el nombre de ciencias humanas han llamado justamente la atención sobre los condicionamientos de orden psicológico y social que pesan sobre el ejercicio de la libertad humana. El conocimiento de tales condicionamientos y la atención que se les presta son avances importantes que han encontrado aplicación en diversos ámbitos de la existencia, como por ejemplo en la pedagogía o en la administración de la justicia. Pero algunos de ellos, superando las conclusiones que se pueden sacar legítimamente de estas observaciones, han llegado a poner en duda o incluso negar la realidad misma de la libertad humana. Hay que recordar también algunas interpretaciones abusivas de la investigación científica en el campo de la antropología, basándose en la gran variedad de costumbres, hábitos e instituciones presentes en la humanidad. Se llega a conclusiones que, aunque no siempre niegan los valores humanos universales, sí llevan a una concepción relativa de la moral. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia de la vida eterna?
La pregunta moral a la que responde Cristo no puede prescindir del problema de la libertad. Es más, lo considera central, porque no existe moral sin libertad. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad. ¿Pero qué libertad? El concilio, frente a aquellos contemporáneos nuestros que tanto defienden la libertad y que la buscan ardientemente, pero que a menudo la cultivan de mala manera, como si fuera lícito todo lo que tal de que guste incluso el mal, presenta la verdadera libertad. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Si existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral, grave para cada uno, de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. En este sentido, el cardenal John Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia, afirmaba con decisión: la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes. Algunas tendencias de la teología moral actual, bajo el influjo de las corrientes subjetivistas e individualistas ahora aludidas, interpretan de manera nueva la relación de la libertad con la ley moral, con la naturaleza humana y con la conciencia, y proponen criterios innovadores de valoración moral de los actos. Se trata de tendencias que, aun en su diversidad, coinciden en el hecho de debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. Si queremos hacer un discernimiento crítico de estas tendencias, capaz de reconocer cuanto hay en ellas de legítimo, útil y valioso, y de indicar al mismo tiempo sus ambigüedades, peligros y errores, debemos examinarlas teniendo en cuenta que la libertad depende fundamentalmente de la verdad, dependencia que ha sido expresada de manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 1. La libertad y la ley. Del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Leemos en el libro del Génesis: Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Con esta imagen, la revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. El hombre es ciertamente libre desde el momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios, y posee una libertad muy amplia porque puede comer de cualquier árbol del jardín. Pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad, la libertad del hombre encuentra su verdadera y plena realización en esta aceptación. Dios, que solo Él es bueno, conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre, y en virtud de su mismo amor, se lo propone en los mandamientos. La ley de Dios, pues, no atenúa ni elimina la libertad del hombre, al contrario, la garantiza y promueve. Pero en contraste con lo anterior, algunas tendencias culturales contemporáneas abogan por determinadas orientaciones éticas que tienen como centro de su pensamiento un pretendido conflicto entre la libertad y la ley. Son las doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad de decidir sobre el bien y el mal. La libertad humana podría crear los valores y gozaría de una primicia sobre la libertad, hasta el punto que la verdad misma sería considerada una creación de la libertad, la cual reivindicaría
tal grado de autonomía moral que prácticamente significaría su soberanía absoluta. El requerimiento de autonomía que se da en nuestros días no ha dejado de ejercer su influencia incluso en el ámbito de la teología moral católica. En efecto, si bien ésta nunca ha intentado contraponer la libertad humana a la ley divina, ni poner en duda la existencia de un fundamento religioso último de las normas morales, ha sido llevada, no obstante, a un profundo replanteamiento del papel de la razón y de la fe en la fijación de las normas morales, que se refieren a específicos comportamientos intramundanos, es decir, con respecto a sí mismos, a los demás y al mundo de las cosas. Se debe constatar que en la base de este esfuerzo de replanteamiento se encuentran algunas demandas positivas que por otra parte pertenecen en su mayoría a la mejor tradición del pensamiento católico. Interpelados por el Concilio Vaticano II, se ha querido favorecer el diálogo con la cultura moderna, poniendo de relieve el carácter racional y por lo tanto universalmente comprensible y comunicable, las normas morales correspondientes al ámbito de la ley moral y natural. Se ha querido reafirmar, además, el carácter interior de las exigencias éticas que derivan de esa misma ley y que no se imponen a la voluntad como una obligación, sino en virtud del reconocimiento previo de la razón humana y concretamente de la conciencia personal, olvidando, sin embargo, que la razón humana depende de la sabiduría divina y en el estado actual de la naturaleza caída también de la necesidad, así como la realidad activa e innegable de la divina revelación para el conocimiento de verdades morales, incluso de orden natural. Algunos han llegado a teorizar una completa autonomía de la razón en el ámbito de las normas morales relativas al recto ordenamiento de la vida en este mundo. Tales normas constituirían el ámbito de una moral solamente humana, es decir, sería la expresión de una ley que el hombre se da autónomamente a sí mismo y que tiene su origen exclusivamente en la razón humana. Dios, en este modo, alguno podría ser considerado autor de esta ley, solo en el sentido de que la razón humana ejerce su autonomía legisladora en virtud de un mandato originario y total de Dios al hombre. Ahora bien, estas tendencias de pensamiento han llevado a negar contra la Sagrada Escritura y la doctrina perenne de la Iglesia que la ley moral natural tenga a Dios como autor y que el hombre, mediante su razón, participe de la ley eterna, que no ha sido establecida por él, queriendo, no obstante, mantener la vida moral en un contexto cristiano, ha sido introducida por algunos teólogos moralistas una clara distinción, contraria a la doctrina católica, entre un orden ético que tendría origen humano y el valor solamente mundano, y un orden de salvación, para el cual tendría importancia solo algunas intenciones y actitudes interiores ante Dios y el prójimo. En consecuencia, se ha llegado hasta el punto de negar la existencia en la divina revelación de un contenido moral específico y determinado, universalmente válido y permanente. La palabra de Dios se limitaría a proponer una exhortación, una paránesis genérica, que luego solo la razón autónoma tendría el cometido de llenar de determinaciones normativas verdaderamente objetivas, es decir, adecuadas a la situación histórica concreta. Naturalmente, una autonomía concebida así comporta también la negación de una competencia doctrinal específica por parte de la Iglesia y de su magisterio sobre normas morales determinadas relativas al llamado, más bien humano. Estas no pertenecerían al contenido propio de la revelación y no serían en sí mismas importantes en orden a la salvación. No hay nadie que no vea que en semejante interpretación de la autonomía de la razón humana comporta tesis incompatibles con la doctrina católica.
En este contexto es absolutamente necesario aclarar, a la luz de la palabra de Dios y de la tradición viva de la Iglesia, las nociones fundamentales sobre la libertad humana y la ley moral, así como sus relaciones profundas e internas. Solo así será posible corresponder a las justas exigencias de la racionalidad humana, incorporando los elementos válidos de algunas corrientes de la teología moral actual, sin prejuzgar el patrimonio moral de la Iglesia con tesis basadas en un erróneo concepto de la autonomía. Dios quiso dejar al hombre en manos de su propio albedrío. Citando las palabras del eclesiástico, el Concilio Vaticano II explica así la verdadera libertad, que el hombre es signo eminente de la imagen divina. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propio albedrío, de modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Estas palabras indican la maravillosa profundidad de la participación en la soberanía divina a la que el hombre ha sido llamado. Indican que la soberanía del hombre se extiende, en cierto modo, sobre el hombre mismo. Este es un aspecto puesto de relieve constantemente en la reflexión teológica sobre la libertad humana, interpretada en los términos de una forma de realeza. Dice, por ejemplo, San Gregorio Niceno: el ánimo manifiesta su realeza y excelencia en su estar sin dueño y libre, gobernándose autocráticamente con su voluntad. ¿De quién es más propio esto sino del Rey? Así la naturaleza humana, creada para ser dueña de las demás criaturas por la semejanza con el soberano del universo, fue constituida como una viva imagen, partícipe de la dignidad y del nombre de arquetipo. Gobernar el mundo constituye ya para el hombre un cometido grande y lleno de responsabilidad que compromete su libertad a obedecer al Creador. Henchid la tierra y someterla. Bajo este aspecto, cada hombre, así como la comunidad humana, tiene una justa autonomía a la cual la Constitución Conciliar Gaudium et Spes dedica una especial atención. Es la autonomía de las realidades terrenas, la cual significa que todas las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios del hombre. Ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente. No solo el mundo, sino también el hombre mismo ha sido confiado en su propio cuidado y responsabilidad. Dios lo ha dejado en sus manos del propio albedrío para que buscase su Creador y alcanzase libremente la perfección. Alcanzar significa edificar personalmente en sí mismo esta perfección. En efecto, igual que el gobernado el mundo, el hombre lo configura según su inteligencia y voluntad, realizando así actos moralmente buenos. El hombre confirma, desarrolla y consolida en sí mismo la semejanza con Dios. El Concilio, no obstante, llama la atención ante un falso concepto de autonomía de las realidades terrenas, el que considera que las cosas creadas no dependen de Dios y que el Creador puede utilizarlas sin hacer referencia al Creador. De cara al hombre, semejante concepto de autonomía produce efectos particularmente perjudiciales, asumiendo en su última instancia un carácter ateo, pues sin el creador la criatura se diluye. Además, por el olvido de Dios, la criatura misma queda oscurecida.